Ahora sí se pudo, ¡eh! Hasta que por fin se pudo, sí, ya. ¿Cuánto tiempo fue? 2 semanitos, ¿no? ¿Dos, tres Sí, semanas? sí, más o menos, como 2 semanas. O sea, la instalación se tardaron en llegar, pero fue rápido. Entonces, pues ya aquí andamos ahora sí para terminarla. Ah, ni Está bien. habíamos empezado bien, ¿verdad? O sea, Sí, nada más creo que duramos. Sí, una creo que ni pregunta siquiera y ya. terminé de hacer la primera pregunta y era la de ¿cómo Ajá. estás? Pero Ándale, bueno, sí, este, la primera pregunta fue ¿cómo estás? Y ni la acabé de eh, responder, exacto. bueno, vamos a empezar ahorita el podcast. Bienvenido, bienvenida gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Martesitos. Estamos aquí con el gran maestro físico, matemático, Saúl Cortés. ¿Qué onda, Saúl? ¿Cómo estás? Hola, súper bien. Digo, maestro, no, porque no tengo la maestría, pero Ah, ok, pronto, bueno. pronto. No es Ok, cierto. ok, sí. No, muchas gracias por la invitación, Kiko. Pues aquí andamos. Oye, y físico matemático, Sí. ¿estás inclinado más hacia un lado? ¿Cuál te gusta más, por ejemplo? ¿O es una combinación de ambas? Soy matemático, o sea, formalmente hablando soy matemático. Metí carrera simultánea en física, pero la neta es que ya ni siquiera me molesté en terminarla. Entonces, yo creo que tengo más afinidad con las matemáticas porque es lo que más estudié, lo que más llevé, pero también me encanta la física y creo que no hay una verdadera línea que delimite a las dos. Digo, está esta idea muy popular de que el conocimiento pues no son cachos segmentados, ¿no? Nosotros los humanos lo dividimos a propósito como para medio decir, no, tú sabes de esto, yo de aquello y no te metas, ¿no? Como para segmentar eso, pero el conocimiento es uno y creo que en matemáticas y física es aún más, eh, ¿cómo te diré? Difusa esa frontera. Entonces, sí, mate, digamos, mate. Sí, por allá había visto que dicen que la física es la matemática aplicada. ¿Qué opinas de eso? Sí, o sea, creo que es más que eso. O sea, no Ok, soy tan reduccionista como para decir, ah, no, si la física solo son matemáticas hechas a la vida real. O sea, sí tiene, o sea, sí hay una base, porque a final de cuentas, desde Galileo, que fue el padre de la física moderna, Galileo fue el primero que se le ocurrió en agarrar la naturaleza y decir, bueno, si le aplicamos matemáticas, igual y obtenemos más información de todo eso, pero la realidad es que los físicos hacen un montón de cosas que los matemáticos no hacemos, desde filosofar sobre la realidad, que es algo que pues, literalmente un matemático, pues si es real o no, no le importa, ni se queda mucho pensando cómo deberían ser las cosas. Un matemático nada más propone esto y ya, o sea, no hay más. que se encarguen los ingenieros. Exactamente, sí, es muy así de yo, ¿por qué? O sea, mi trabajo no es ver si tiene aplicación, solo sacar mi idea loca y ya. Y también los físicos también hacen algo que a los matemáticos no se nos da, supongo que para nada. Una es hacer cuentas y dos, la experimentación. Yo creo que eso es muy importante. Ya si fuera un físico teórico, nos quedamos acá un rato debatiendo si son ya ahora sí subrama, pero ya de entrada la experimentación aporta algo que en matemáticas no vemos ni por aquí. Entonces, por ahí se basaría. Sí, de hecho, también pues, me entró la pregunta, ¿cómo se experimenta dentro de las matemáticas? Cómo cómo se hacen descubrimientos nuevos? Por ejemplo, si mucho de lo que me dices, bueno, al menos hasta donde tengo entendido, a partir ya de pues temas o ocasiones simples, visibles, pues por el ojo humano, hay manera de experimentarlo, pero ya cuando te vas a temas mucho más complejos, ¿cómo lo Abstracto. experimentan? Mucho más abstractos, ándale. ¿Lo experimentan todo a través de modelos de modelos dentro de una computadora o qué hacen? Pues mira, ahora sí que pues, las matemáticas es todo un mundo aparte, entonces ahora sí que para gustos colores y hay muchos matemáticos que lo abordan de distinta forma. Para empezar, mira, esto de la experimentación en matemáticas es muy delicado, ¿no? Porque hay gente desde que dice que en matemáticas no se experimenta, hasta hay gente que dice, sí, nuestro objeto de experimento son las ideas. Entonces, en vez de que un físico esté experimentando ahí, si mando esta partícula con esta partícula, pues un matemático se pregunta, si agrego esta hipótesis o esta suposición, pues ¿qué obtengo a partir de todo esto? Entonces va y prueba y hace cosas con las fórmulas, con las oraciones y todo, y a ver a qué llega y si llega a lo que se esperaba, ¿no? Que es como testear la hipótesis. Entonces hay estos dos grupos. Yo creo que ambos tienen un poco de razón. O sea, soy muy neutral en ese aspecto,
porque sí, a final de cuentas, la matemática es como cualquier otra disciplina humana y estoy seguro que un diseñador también experimenta, que un abogado también experimenta. Entonces, los matemáticos no somos nada mucho más distinto que todo eso, ¿no? Y esto, pues Ok. no sé, como que me trae a colación esto de que pues, nos ven medio raros a los matemáticos, como estos entes todos así apartados de la realidad. Y como tú dices, pues sí, muchas veces porque tenemos que abstraernos de muchas cosas, ¿no? O sea, bien dices que necesitamos algo tangible o como seres humanos nos sirve mucho ver las cosas, tocar las cosas para decir, ah, esto va por acá o esto va para allá. Y la matemática no. O sea, desgraciadamente sí requieres como que ir paso a pasito, ir comprendiendo bien las cosas y agarrarte de donde puedas. De hecho, hay un chiste muy típico entre matemáticos que llega un físico, una conferencia de un matemático y el matemático empieza a hablar así, ¿no? De cosas y de repente imaginemos un espacio de 80 dimensiones. Y el físico se queda de, cabrón, 80 dimensiones. Se queda un rato ahí pensando en la conferencia y ya se rinde, ¿no? Ya se rinde intentando interpretar un espacio de 80 dimensiones y le dice al matemático que está al lado, oye, ¿y ustedes cómo le hacen para entender un espacio de 80 dimensiones? Y el matemático le contesta, ah, pues muy fácil, me imagino un espacio de n dimensiones y hago n igual a 80. Y ya, o sea, y te quedas, pues qué tontería, ¿no? O sea, los matemáticos Sí. necesitan un nivel de abstracción como para pensar las cosas en general, lo más general que se pueda, como en este caso en n, en lo que sea, y ya después de ahí, pues te vas o te aterrizas o te subes, ¿no? Entonces, es difícil, es algo que yo creo que solo se obtiene con la experiencia, trabajando, o sea, resolviendo muchas cosas, dándole muchas vueltas hasta que ya tienes un cachito conquistado y entonces pues te vas para el que sigue. Y así, ese es el quehacer de un matemático. Ok, y por ejemplo, ¿cómo funciona el proceso detrás de la búsqueda de nuevas teorías, por ejemplo, Mm, o de nuevos modelos? O sea, porque pues yo me lo imagino, por ejemplo, de parte de la física, si te vas, a mí me gusta imaginármelo así, en la física, no sé si estoy bien o mal, también me gustaría que me corrijas, claro. este, que ahorita estamos descubriendo para arriba y para abajo en cuanto a dimensiones, ¿no? Entonces te vas, por ejemplo, a un nivel ya Microscópico, pues ¿no? A lo muy microscópico, particular. ajá, y si llegas, por ejemplo, a un punto, como se llegó al átomo hace muchos años, y lo defines como pues como la partícula más chica, pues va a haber algo que no va a tener una explicación como quiera y eso parte hacia una duda que hace que te metas a partículas subatómicas y todo ese pedo. Igual pasa para arriba, te empiezas, llegas al, por ejemplo, llegas al, ay, ¿cómo se llama El la Big Bang. frecuencia? O sea, el límite de la luz, donde se ve en teoría el Big Bang, la Ya el frecuencia. universo observable y el fondo cósmico de microondas, todo eso, ¿no? Llegas a esos puntos y como quiera, pues te surgen nuevas dudas y pues empiezas a pues hacer observaciones y sacar teorías con base a esas dudas, ¿no? ¿Cómo funciona el ámbito matemático que no es, o bueno, que no sé si se pueda generar más dudas a partir de un modelo creado también por un humano Sí, de o hecho es muy descubierto por un humano? similar. De hecho funciona bastante similar a lo que describes. A final de cuentas, la única diferencia es que o bueno, yéndonos a grandes rasgos, la única diferencia es que un físico adapta sus teorías a lo que ve y un matemático en un principio se las inventa. O sea, en un principio te digo, los físicos dicen, ah, mira, parece que la velocidad de la luz es constante, ok, esa va a ser mi ley. También parece ser que la física tendría que funcionar, esté en China, esté aquí en México, esté en el espacio exterior, donde esté, tendría que funcionar la física igual, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de mis leyes, ¿no? La ley de relatividad. Y ya con esto de la luz y con esto de la teoría de la relatividad, pues ya las fusiono y hago yo mi propia teoría a partir de esos dos postulados, ¿no? Con esos dos, pues veo que puedo deducir, que puedo sacar y voy creando hasta que llego con observaciones, con experimentos, a un universo más grande de conocimientos. Con los matemáticos es esencialmente lo mismo, solo que un matemático parte de decir, bueno, yo voy a suponer
que, no sé, por decir algo, dado 2 puntos, pasa una línea recta que los une. No me importa si es cierto, no me importa si no, yo lo voy a suponer. También voy a suponer que un pedazo de recta se puede extender tanto como yo quiera. También lo voy a suponer. Y a partir de esos dos, haces exactamente lo mismo que un físico. Ves qué consecuencias lógicas obtienes de esas dos suposiciones y vas construyendo, vas construyendo y vas construyendo y a ver hasta dónde llegas. Y también hay fronteras en el conocimiento de matemáticas, porque te digo, o sea, uno intenta sacar las más conclusiones posibles, pero igual también experimentamos y decimos cosas como de, oye, ¿y este enunciado se podrá sacar de estos dos enunciados nada más? Necesitaremos algo más, a ver, y pruebas a ver si con esos dos sale, y no te sale, dices, ah, bueno, pues mete un tercero, a lo mejor se necesita, y a lo mejor en 500 años, y ha pasado y hasta en tiempos mucho más sorprendentes, que llega en 2000 años un señor a decir, no es cierto, mira, este tercero te sobraba, sí se puede con estos dos, y ¡pam! Y saca la conclusión. Entonces, una teoría en principio no tiene que depender de nada más que pues, de la imaginación de que la crea. De hecho, hay un ejemplo, y de hecho es un jueguito muy bonito que se llama el acertijo Miu, acertijo M-I-U, Ok, que para que se entienda esto de las matemáticas, es un periodista que se llama Douglas Hofstadter, que ganó un Pulitzer por el libro que publicó de matemáticas, imagínate. Entonces, para que te des cuenta de la calidad del libro que sí, es. Entonces, este cuate, para que se entendiera qué es hacer matemáticas, puso este acertijo que dice, a ver, tú vas a empezar con la palabra mi, M-I. Uh-huh. Y luego te da, creo que 3 o 4 reglas que te dicen cómo puedes manipular esa palabra. Por ejemplo, si tienes al final una I, puedes agregar una U. O si tienes 3 U seguidas, puedes quitar las dos de los extremos y quedarte con una. O si tienes 2 Is, quitarlas por completo. Reglas así similares, ¿no? Entonces dice, ok. con esas 4 reglas, a partir de mí, intenta llegar a mu. Entonces, ese es como el juego. Y pues está divertidísimo, les recomiendo que lo busquen, Acertijo Mew, pero él lo que trata de ejemplificar es que eso son las matemáticas. Tú partes de algo, de lo que quieras, de un mi, lo que sea, y a partir de ciertas reglas, que son el razonamiento, la lógica, todas estas herramientas que tenemos los matemáticos, e intentar llegar a conclusiones, que son los teoremas. También podemos verlo como si fueran piezas de Lego. Yo tengo unas piezas de Lego indivisibles, ya no las puedo partir más, son mis piezas base, y a partir de eso, con ciertas reglas de plegado de piezas, pues voy viendo qué cosas puedo armar y esos son mis teoremas. Y eso es la matemática, así trabajamos los matemáticos. Luego hay matemáticos que se inspiran de la física, pero es otra historia. Ok, y por ejemplo, entonces, una de las aptitudes, se le puede decir, más importantes de un matemático es tener esa sensibilidad para poder decir, estas variables son las que sí vale la pena dejar constantes, por ejemplo, al principio, en vez de estas que tal vez no sean tan importantes. ¿Cómo? Sí, sí, ¿no? Sí, o sea, ¿Cómo? digo, es esencial esa habilidad, pero tampoco quiero que suene a que naces con ella. Como Ah, decía, es sí, algo sí, muy abstracto y sí es algo que se consigue chambeándole, o sea, no hay de otra, pero sí. sí, es de hecho precisamente a lo que iba. ¿Cómo crees que se entrene esa sensibilidad tanto a través pues, de los estudios como dentro de la práctica? O sea, bueno, ¿cómo se entrena, pues? Sí, yo lo que decía es primero haciendo muchos, o sea, particularmente en matemáticas, haciendo muchos ejercicios. O sea, lo principal que se hace en mate cuando estudias la carrera formalmente de matemáticas, y digo, también otras ciencias formales se ve mucho, aunque menos, es este concepto de demostrar, de cómo sabes lo que dices saber. O sea, por ejemplo, por decir un ejemplo muy absurdo, que sí se demuestra, de hecho, pero ¿cómo sabes que 1 más 1 es igual a 2? Entonces tú puedes decir, pues es obvio, ¿no? 1 más 1, pues te dan 2, ¿no? O sea, ¿qué más hay que hacer? Pero en realidad matemáticamente, pues cargan varios conceptos base, muchas matemáticas ahí más fundamentales que te ayudan a demostrar que 1 más 1 es 2. Y la única manera de demostrarlo es intentándolo, es
viendo esas reglas que tienes, intentándolas operar, como te decía, con creatividad, experimentando y decir, a ver, esto con esto me da esto, no, así no es, esto con esto me da esto, ah, bueno, esto se parece, entonces a lo mejor voy por ahí, o intentando hacer algo que se llaman, las, ay, no recuerdo cómo, pero hay como estrategias mentales que son como tips a la hora de pensar en problemas, ¿no? Como pensar el problema al revés. A lo mejor no puedo Ok, llegar de A a B, pero puedo llegar de B a A y ver qué cosas de ir de B a A me sirven para llegar de A a B, ¿no? Por ejemplo. U otras de, bueno, a ver, si el problema está muy complicado, pues intenta resolver un problema más sencillo. Otro más sencillo. Heurísticas, ya me acordé la palabra. Estas heurísticas, estas maneras de abordar problemas que son como recomendaciones que te hacen para que sea más fácil. Entonces yo creo que hay herramientas para empezar a pensar en ello, pero ninguna heurística es magia. O sea, todo al final del día va a ser, ya lo hice como 400 veces, ya lloré, ya sufrí intentando resolver estos problemas y creo que también aplica en la vida diaria. O sea, cuando eres, o sea, un contador experto probablemente no es porque haya estudiado la teoría de cabalidad, sino porque se ha enfrentado a muchos problemas, la ha cagado muchas veces, ha tenido varias experiencias que le hacen saber ya, o tener por lo menos ese colmillo de decir, ah, no, esto me conviene por acá, ah, esto me conviene por acá. Y creo que en las matemáticas es lo mismo, o sea, un poquito esto de que no somos tan distintas a cualquier otra disciplina y esto se hace con prueba y error y compensándole mucho. ok. Y por, por ejemplo, ay, se me olvidó que te iba a preguntar. Ah, este, bueno, primero me gustaría preguntarte, digo, si no es indiscreción, ¿por qué no terminaste la carrera de física? Ya. Sí, no, o sea, principalmente fue o sea, yo quería estudiar física por tener dos carreras y porque vi que podía y porque me gustaba. Pero ya al final del día me di cuenta de, pues yo lo que quiero es nada más saber física. Y sí llegó un punto en mi carrera, en general en mi profesión, o como profesionista más bien, en la que me di cuenta que aprendía ya yo más por mi propio lado que o por la universidad o pues por todas estas cosas mucho más formales. Entonces, como realmente yo no estaba así como de, uy, sí, me mamo a tener un título de física, era más como por presumir de, ay, miren, tengo las dos carreras. Pero dije, tú lo que quieres es saber, ¿no? Y saber Sí, puedes aprenderlo con, sin y a pesar de una institución. Entonces, pues me puse de autodidacta, leer libros y hasta la fecha ahí seguimos y probablemente sé cosas de física que a lo mejor no hubiera sabido nunca en la carrera. Y a lo mejor viceversa, también puede ser que sepa cosas, que no sepa cosas que debí de haber aprendido en la carrera, pero pues así pude enfocar mucho mejor mis intereses de lo que es la física y un poquito como esa, pues sí, como ejercer esa humildad o reforzar esa sensación de, a ver, tranquilo, no necesitas todas esas cosas como para demostrar o que vales o que sabes. sí, Y sí fue como un buen paso que di, el decir, ya no voy a acabar esta madre. O sea, decir, sí. ya hasta aquí y no pasa nada. O sea, no me hace ni menos ni más, simplemente me hace más feliz apuntar a lo que de verdad quiero. ¿Crees qué tan importante crees que sea, por ejemplo, tú que dejaste de estudiar física? Porque me imagino que en física, como cualquier carrera, hay materias más interesantes que otras, hay temas más, pues sí, más interesantes también que otros, y buscas tener ese balance de, a ver, no me interesa mucho saber este tema o me da, por ejemplo, hueva aprender de este tema, pero tengo que hacerlo si me quiero enfocar también a aprender estos temas o ya te riges completamente por tus intereses, a lo que te vayas inclinando conforme vas estudiando más y más de física. Sí, en general yo soy muy de lo que me da hueva, ni lo toco. O sea, Sí, incluso cuando estaba estudiando, no sé, la prepa, o incluso la misma carrera de matemáticas, las materias que me valían así gorro, o sea, un sorbete total, nada más estudiaba lo mínimo como para pasar ahí dos, tres y ya la chingada. Y creo que en mi vida también ha sido muy así. Ya no soy muy de compromiso así de, ay, porque tiene que ser así. ¿Quién dice, no? O sea, qué autoridad realmente dice, ah, sí, esto a huevo es lo que uno tiene que seguir? Y sobre todo en carreras como matemáticas o física, que realmente no,
o sea, ¿cómo te diré? Cuando tienes una salida profesional, realmente son salidas profesionales muy específicas y que normalmente lo que vas a terminar aplicando te lo van a enseñar allá. Y bueno, o sea, sí necesitas ciertos conocimientos básicos, pero son conocimientos básicos muy básicos, ¿no? Ok. Entonces, en ese aspecto, pues sí. Pero, por ejemplo, yo que ni siquiera me estoy enfocando ni a ser investigador, ni a, ni a trabajar en la industria, pues realmente, ¿quién me exige, por ejemplo, ser un experto en termodinámica, cuando en realidad a mí lo que me interesa son, no sé, teoría de cuántica de campos, ¿no? O sea, ¿quién me va a estar peleando eso? Ya luego, si estoy estudiando lo que me interesa y veo que necesito cierto background o cierto conocimiento más de otra área, pues sabes qué, regreso, la estudio y pues otra vez volvemos, ¿no? No recomiendo esto absolutamente para todas las profesiones, no sé cómo sea en cualquier otra, pero a mí me ha funcionado bien dedicar mi tiempo a mis intereses porque me hace, uno, disfrutarlo más. Y yo creo que si no lo disfrutas, se vuelve una vida muy desgastante y una profesión muy desgastante. Y dos, optimizas más el tiempo, porque si te interesa, pues aprendes mejor. Y si aprendes mejor, pues le sacas más provecho. Y si le sacas más provecho, y entonces es como una escalera en la que vas literalmente escalando más rápido. Y creo que las oportunidades profesionales, laborales, intelectuales van apareciendo mucho más fácil. Otra vez, supongo que todo dependerá del caso exclusivo, pero a mí es lo que me ha funcionado así. Ok, y por ejemplo, ¿cuál es tu proceso de aprendizaje de estos temas que, digo, al menos yo, por ejemplo, si me interesa un tema en específico, pues busco, pues básicamente a divulgadores científicos como tú para que me lo expliquen de una manera más digerida, de, pues hasta con videos, si se puede con simulaciones o animaciones, pues está con madre y así me facilita más aprenderlo. Tú que lo haces con, digo, también me imagino que una parte de la investigación que haces la haces con el propósito de eventualmente usarla para tu contenido, que es inconsciencia. Uh -huh. Este, ¿cuál es tu proceso de investigación? ¿Ves videos para adentrarte en el tema, luego ya te metes a estudios o te metes a estudios o qué haces? Sí, de hecho es muy curioso porque normalmente no tengo un proceso estructurado como tal. Quizá debería, pero no tengo un proceso estructurado como tal. Muchos de los videos que hago es porque me acordé que cierta idea está chida y que valdría la pena contársela a alguien más. Entonces, de repente, por ejemplo, ayer me acordé de este chavo igual estando pero que hace TikToks, que habla de películas y series, que es como muy popular ahí en TikTok y que tiene como frase insignia o algo que lo distingue, que sale diciendo, no mames esta serie, no mames esta serie. Ah, Y sí, habla claro, sí, ya sé de quién, ya sé serie, quién hablas, es de Javier. Javier Ibarreche se llama. Sí. Entonces es muy cagado el güey, o sea, es un genio contando historias. Y la otra vez nada más me quedé pensando qué cagado sería así que alguien dijera, no mames esta serie, no mames esta serie, la serie de Taylor, y quisiera algo así, ¿no? O sea, una serie matemática, ¿no? Entonces dije, ay, qué cagado, estaría bueno, y ya, o sea, nada, dije, ay, qué cagado, estaría bueno hacerlo. Entonces me puse a escribir el guión ahí como me salió, dije, ah, está chido, este cacho aquí no me queda muy claro, lo voy a investigar rápido. Entonces me fui, lo investigué y dije, ah, mira, esto no era como me acordaba, de hecho cambia esto. Entonces de ahí, más bien saqué dos videos. Entonces uno va a ser sobre series de Taylor y otro cómo funcionan las calculadoras. O sea, sí, o sea, a lo que quiero dar a entender es que mi proceso es muy artesanal, muy artístico y quizá debería de automatizarlo más, pero por lo pronto eso es un poquito lo que hago. Desde luego, insisto, sí requiero investigar, o sea, que sea medio improvisada la lección o el surgimiento o la elaboración. No quiere decir que sea, eh, como que te diré, como que me valiera madres el contenido o el resultado, al contrario. Yo creo que este tipo de proceso me orilla más a investigar, más a estar seguro de que lo que sé, como por ejemplo lo que te estaba diciendo de este ejemplo. Yo recordaba que las calculadoras ocupaban estas series para calcular y dije, a ver, ¿será? Entonces me puse a ver en efecto cómo operan las calculadoras y dijeron, ah, no, mira, ya tiene años que ocupan otro sistema. Ah, bueno, pues vamos a hablar ahora de este sistema y lo de Taylor lo abordo distinto, ¿no? Entonces lo preparo más y luego digo, a ver, pues cómo podemos hacer que este video sea aún más entendible. O sea, primero con el guión debe de quedar chido, ¿no? Pero ya después a ver qué imágenes, recursos, referencias puedo hacer para que esto quede muchísimo más claro. Y ahí a veces recurro a ver videos, por ejemplo. También es muy útil ver qué hacen otros divulgadores. Normalmente el tema que se te ocurra, yo un cabrón excelente explicándolo. O sea, ya, aceptémoslo, ya, Sí. ya.
hay tantas personas y tantas cosas que ya el tema que elijas, o sea, mientras no estés en la frontera del conocimiento, ya hay un güey que lo hace. Probablemente en inglés, pero ya hay, ¿no? Entonces, pues me meto a ver más o menos qué hacen, cómo lo cuentan, veo qué cosas son efectivas y qué cosas les puedo dar la vuelta, porque tampoco se trata de irse a fusilar el trabajo, ¿no? Como ya dije, pues si ya lo hace él, pues para la próxima copia el link, se lo paso a todo el mundo y ya está. Pero no, la idea es ver cómo le puedo dar la vuelta, qué puedo aportarle yo desde mi perspectiva, qué cosas funcionan, qué cosas usa como de referencias que digo, esto está chingón, esto se le puede sacar provecho. O sea, de ahí consigo mucha inspiración. Y otra vez, las ideas no me llegan porque me siento, a ver, ideas. O sea, a veces sí hago eso porque pues también necesito vivir de contenido y a veces no hay, no me puedo esperar a que me llegue el atacazo artístico, ¿no? Sí, claro. Pero pues normalmente haciendo otras cosas, como viendo películas de cualquier otra cuestión, saliendo con un amigo, leyendo sobre, no sé, economía, derecho, pues me llegan ideas también sobre matemáticas. Entonces, yo creo que más que un proceso, son una serie de cosas o un montón de recursos ahí esparcidos que me estoy habituando, o por lo menos que estoy intentando incorporar a mi vida para que esto de generar videos sea lo más eficiente y sobre todo que aporte el mayor valor posible a la gente que lo consume. Ok, ¿y quiénes son, por ejemplo, tus referencias o los creadores de contenido o también hasta divulgadores, no necesariamente creadores científicos, pero científicos, creadores de contenido, sino científicos, en los que más te apoyas o en los que más usas como referencia? Sí, mira, no es tanto que me apoye en ellos, pero sí mis divulgadores favoritos que digo, es que estos güeyes son otro mundo, o sea, ¿cómo pueden hacerlo tan bien que me inspiran? O sea, me inspiran como para hacer eso, como para llegar a ese nivel de calidad, de contenido y todo, porque de referencias, pues agarro de lo que haya, o sea, literalmente me gusta explorar y consumir de todo. Entonces, te digo, mis referentes, pues tendría aquí una lista de 200 Sí. personas, científicos y científicas, y me faltaría más rato, ¿no? Pero sí, te digo, están estos como Quantum Fracture, que es un chico español, físico, que no chingues qué buenas animaciones hace, qué bien las aborda, el equipo que ha juntado, o sea, es un vato que empezó, pues literalmente creo yo en su computadora, medio picándole After Effects y contando ahí cosas que sabía de física, y ahorita ya tiene un equipo de animadores, produce eventos, o sea, es una cosa eh, perroncísima y con una calidad estética que digo, no mames, yo que debería estar haciendo divulgación científica con Crespo, así se llama el chico con Crespo allá, ¿no? De repente me asalta esa idea. Pero digo, bueno, ya también pues, uno tiene que hacerle su luchita y algo distinto para destacar, pero él es muy bueno, o sea, es increíble. Otro sujeto que también es buenísimo es este Derek, de un canal que se llama Veritasium, que igual Meditación sí me ha aventado unos cuantos videos, claro. sí, no mames, qué bien cuenta historias, o sea, qué bien sabe envolver o empaquetar la ciencia en algo que sirva para los demás y en algo que realmente te atrape. Igual, qué bien producido está, o sea, él ya tiene muchos más años en YouTube, pero yo los veo y digo, esto es una pinche obra de arte, o sea, son mini documentales de ciencia que les envidiaría pinche Nat Geo y que saca cada semana, o sea, eso es una cosa loquísima. Entonces creo que ahorita son como dos de los referentes que más me llegan, por lo menos en divulgación científica, pero por ejemplo, pues también soy estandopero, ¿no? También soy profesor, entonces también tengo mis referencias de estandoperos, mis referencias de profesores, mis referencias de todo un poco, intentando de sacar lo mejor de cada uno y a la hora de mezclarlos, pues tener un producto verdaderamente original y otra vez que aporte algo distinto a la audiencia. Entonces, sí, es un mar de referencias que yo ahí tengo por ahí. Y bueno, la verdad desconozco mucho eh, las ramas de la física, pero ¿en qué ramas, o de la matemática también, qué ramas son las que más te despiertan interés a ti? Normalmente las que están, o sea, de la física me interesan más las que tienen que ver con matemáticas y de las matemáticas las que tienen que ver con la física, ¿no? Entonces me interesa ahí como esa franja
Y en particular en matemáticas, en su momento me gustó mucho algo que se llama el análisis matemático, que es como ocupar, ¿cómo lo diré? O sea, herramientas de cálculo, herramientas como de geometría, como para ver cómo se comportan las matemáticas en ciertos sentidos. O sea, eso está muy padre y ocupa herramientas muy locas. De hecho, de ahí salen en gran parte los fractales, la teoría de la probabilidad. O sea, es como un poquito la madre de todo eso. Y de la física me gusta mucho la teoría cuántica de campos, que es este esfuerzo que se hizo por combinar la relatividad especial con la mecánica cuántica y que tuvo muy buenos resultados. O sea, ahorita ya se les anda desbaratando un poco, o sea, cada vez salen más resultados de esto contradice la teoría no logra predecir eso, o sea, se les va desquebrajando como toda teoría y como es natural, pero es muy bonito ver cómo dos de las ramas más impresionantes que había dado el ser humano se pudieron combinar tan elegantemente, y esa es una palabra mamoncísima de matemáticos y físicos, que muchas Sí. veces no es qué tan útil es la teoría, muchas veces no es, qué tanto sentido hace, sino qué tan estética es, sino qué tan simple, tan bonita, tan descriptiva puede ser una teoría. A veces es lo único que importa, ¿no? O sea, bueno, depende a quién le preguntes, ¿no? Pero me gustaba mucho esa elegancia de la teoría, es muy complicada, desde luego, y hasta la fecha pues no soy experto en ella, pero le sigo estudiando y leyendo, pero me sigue maravillando que se haya podido hacer. Y pues ya de ahí, como interés, pues me interesa teoría de cuerdas, que es este segundo intento o siguiente intento ahora de mezclar la relatividad no especial, la general, con la mecánica cuántica. Entonces, Y pero ya está muy cabrón, o sea, ya de ahí hay cosas que prácticamente soy un neófito en esos sí, rubros. sí, me imagino que se vuelve muy complicado y pues más viéndolo, por ejemplo, de mi punto de vista, que no conoce mucho de esos temas. Yo lo que sé, por ejemplo, de física cuántica, pues lo conozco de videos que he visto igual, pues tanto tuyos como de Vsauce, como de Veritasium. Entonces, Entonces, eh, ¿qué, para empezar, qué es la física cuántica? La física cuántica es, digo, la física cuántica es todo lo que sucede subatómicamente. sí, bueno, no necesariamente subatómico, porque subatómico implicaría que es por debajo del átomo. Y la realidad es que hemos descubierto que los átomos, incluso, bueno, si estoy diciendo una estupidez y algún químico lo sabe, pero también hasta donde recuerdo, también en moléculas, que son combinaciones de átomos, también se ha llegado a encontrar comportamientos cuánticos en condiciones muy específicas, pero se ha logrado encontrar. Entonces, ¿qué es cuántico? Son todos estos fenómenos que suelen ocurrir a escala microscópica. Pareciera que de repente la naturaleza dice, de acá para acá me voy a comportar distinto. O sea, diera esa impresión. O sea, hoy en día sabemos que no es tan así, pero diera la impresión de que dice todo, de este cachito para abajo voy a hacer tarugadas, ¿no? Voy a hacer cosas que desafían la intuición. Entonces, la física cuántica, pues es esta teoría física con sus postulados, ¿cómo les diré? Sus hipótesis, sus leyes de ese mundo en particular, ¿no? Por ejemplo, esto del principio de incertidumbre de Heisenberg, de que dos partículas pueden estar, bueno, el de Heisenberg más bien dice que o sabes una cosa de una partícula o sabes la otra, ¿no? No puedes saber las dos al mismo tiempo. Bueno, eso es una de las cosas que se aceptan en la física de esa escala, pero no se aceptan en la física de Newton, por ejemplo, o en la relatividad, solo a esa escala. O que ahora sí, lo de la superposición, que son que dos cosas pueden estar bueno, una partícula puede estar en dos lados al mismo tiempo. Entonces, otra cosa, otra idea que desafía la intuición, bueno, esa aplica nada más en esta escala. Bueno, pues la física cuántica son todas esas implicaciones que ocurren con esas suposiciones normalmente a esas escalas. Entonces, si lo quisiera resumir, la física cuántica es la física de lo pequeñito, la particular física especial que por alguna razón existe en el mundo de lo pequeño. Y eso es todo, la verdad. Pero así de sencillo que es de explicarlo, de entenderles una monserga. Sí, de hecho, sí, y por eso ahorita me siento como en Disney, porque siento que te puedo preguntar muchas cosas que he visto en videos y no he logrado entender, por ejemplo, esto que me dices de la teoría de superposición. Ujú.
eso va ligado un poco al tema de que, ay, no me acuerdo dónde había visto que todas las partículas del universo puede ser la misma partícula en diferentes puntos en el tiempo. Bueno, me suena una Digo, idea más o menos. Sí, sí, no, digo, entiendo, tal vez entiendo. lo estoy sobresimplificando a lo pendejo porque la verdad no lo entiendo muy bien, Sí, pero sí, o sea, me suena un poquito, o sea, de la cuántica, que no es la cuántica como tal, sino es más bien la teoría cuántica de campos. Haz de cuenta que es la digievolución de la física cuántica. O sea, te digo, es okay. cuántica más relatividad. Entonces mete ahí otros fenómenos chistosos con otra perspectiva. O sea, por ejemplo, la teoría cuántica de campos te dice que todo es un campo. O sea, todo lo que vemos en la realidad es provocado por un campo, así como el campo magnético, así de que dices, ah, mira, si pongo un imán, aquí siento tanto magnetismo, tanta intensidad. Ah, si lo pongo acá, acá siento tanta intensidad. Bueno, pues ese mapa de intensidades o ese mapa de aquí se siente tanto, aquí menos, aquí todo, eso es un campo. Entonces, la teoría cuántica de campos te dice absolutamente todo lo que vemos en la naturaleza, las fuerzas, las partículas, todo lo que vemos es algo tiene que ver con algún campo. Entonces se inventa sus campos y ve que funcionan y dice, ah, mira, sí, jala a huevos, sobres. Entonces, una de las implicaciones es que las partículas en realidad son solo perturbaciones de este campo. Como si tuviera un mar, o sea, imagínate que estás rodeado totalmente de agua y de repente pues le das un golpecito, ¿no? O sea, como que pegas, entonces se hace una onda. Bueno, eso es una perturbación. Entonces, bajo la teoría cuántica de campos, las partículas en realidad son manifestaciones u ondas de un campo invisible en el que vivimos. Entonces, al igual que si yo estuviera en el agua y de repente pego por acá y genero una onda y pego exactamente igual por acá y genero otra onda, las dos ondas son idénticas. O sea, son indistinguibles entre sí y hasta podemos pensar que es esencialmente la misma onda, porque son solo como perturbaciones de ese espacio en el que vivimos. Pues la teoría cuántica de campos te dice, ah, pues los electrones, los protones, todas las partículas son golpecitos de distintos campos. Entonces, el campo de los electrones tiene su campo. Entonces, todos los golpecitos pues generan distintos electrones, pero a la vez todos son iguales entre sí. Y eso sin importar el tiempo, sin importar la distancia a la que estén una de la otra. Entonces, eso es lo que te dice la teoría cuántica de campos. Todo es una perturbación y como perturbaciones son iguales. Por lo tanto, son las mismas partículas sin importar nada. Y de ahí también parte el experimento en el que los fotones, Uh -huh. no estoy seguro si eran fotones o qué, creo que sí Sí, eran sí, tú fotones, dale. que, sí, si me equivoco, corrígeme, que los lanzaban a través de, bueno, que cuando estaban siendo observados se comportaban como Mm. partículas, pero cuando estaban siendo observados se comportaban como olas. Ya, sí, eso es de hecho un Eso. poquito lo de la idea que da lugar a esto de la superposición y de hecho funciona con fotones y creo que primero se descubrió con fotones y luego con electrones o viceversa, no recuerdo, pero en general todas las partículas microscópicas, mientras no las veas, o sea, mientras no interactúes con ellas, hacen eso que tú describes, que fue el experimento este que hizo, eh, me parece que es Rutherford, bueno, la doble rendija, que decía, a ver, si yo abro una rendija y empiezo a disparar electrones como si fueran bolitas de una pistola, pues van a pasar solo las que atraviesen la rendija. Todas las demás van a chocar contra la pared, entonces solo pasan las de la abertura. Y entonces, ¿qué voy a obtener? Pues una franja en la pared de electrones. Se puede imaginar como bolitas de gocha, creo que es más fácil imaginarlo así. Entonces pasan la pared y solo voy a tener pintado esa franja. ¿Qué pasa si tengo dos franjas? Pues si empiezo a disparar bolitas a lo loco, pues la intuición me dice que pues, las bolitas van a pasar solo por donde están las franjas y lo que voy a obtener van a ser dos franjas de color. Pues prueban eso con los electrones y la realidad es que tengo varias franjas, tengo una en medio, otras dos más claritas a los lados y así, o sea, como que se van haciendo varias franjas. Entonces decían, ¿what? O sea, eso no tiene ningún sentido. Total, o sea, la historia es muy resumida, pero eventualmente se dieron cuenta que esto se explicaba si pensabas que las partículas se comportaban como si fueran ondas. Entonces, que una partícula no era un puntito que estaba todo el tiempo localizado, que iba atravesando la rendija y llegaba a la pared, sino que era como una especie de onda
que se podía esparcir por varios lados al mismo tiempo. Entonces, cuando tenía yo las dos ondas, al cruzar la rendija, como que se iban encimando y en algunos lados era más intenso que otro, entonces me daba ese patrón que mostraba. Entonces, como que la partícula, mientras está en onda, técnicamente está en todos los lados a la vez mientras cubre la onda, pero en el momento en el que la ves, se decide por un lado y ya, está ahí, ¿no? O sea, ya no está en todos lados, está aquí nada más. O de repente la estás midiendo y ahora está acá, o sea, etcétera. Sí. Entonces, de lo que se dieron cuenta es que mientras no interactúes, pues van a estar en varios lados a la vez. Y lo que pasaba en este experimento es que pues estaban en varios lados a la vez, pero al llegar a la pared, pues ya se marcaban en un lado, te digo, como gotitas de pintura, pues de repente ya se vuelve como dos olitas de pintura que al llegar a la pared, pues ya salpican o manchan en En este ese patrón. patrón. Ajá, en ese patrón, pero pues ya al llegar a la pared, pues ya nada más pintan un lado. O sea, no sabría explicarlo ahorita mejor, pero eso, por eso se pensaba que las partículas están en dos lados a la vez. Ya ha avanzado la suficiente la teoría como para pensar que ese concepto está un poquito anticuado, pero tampoco es muchísimo más fácil explicarlo de otra manera. Entonces, ha habido buenos intentos por intentar este, explicarlo y probablemente ya haré videos sobre ello, pero esencialmente esa es la idea base. Ok, ¿y esos experimentos se hacen en un acelerador de partículas? No O, necesariamente, de hecho, o sea, hay experimentos que se pueden hacer en un acelerador de partículas. O sea, esencialmente un acelerador de partículas es idénticamente lo que su nombre sugiere. Agarras partículas y las pones a acelerar a velocidades majaderas. a Y ver, pero un paréntesis. ¿Cómo separas una partícula? ¿Cuál es ese proceso porque ahorita que me dices también disparas sí, una partícula? ¿Qué es una partícula? ¿Es un flashazo de luz, por ejemplo? ¿Un fotón es un puede flashazo ser. de luz microscópico? Depende, o sea, por ejemplo, en el acelerador de partículas tengo entendido que con lo que más se trabaja son con protones. Entonces son protones los que se hacen girar. Desde luego, en un principio, pues según tu experimento, requerirás un material u otro. Entonces, los protones, alguna vez fui a un acelerador de partículas que está en el Instituto de Física de la UNAM y nos explicaron el proceso detalladamente de cómo se extraía el fotón, digo, el protón, perdón, y yo me quedé nada más con esto. O sea, perdón, fue hace 10 años y la física experimental me la suda un poquito, pero lo que hicieron básicamente fue como con imanes, o sea, desarrollar un sistema a partir de campos magnéticos que pudieran agarrar átomos de hidrógeno, me parece, y lograrle como desprender estas partículas. Entonces ya como que de un lado dejabas todos los electrones que no te servían y podías garantizar que en tu tubo quedaban puros protones. Y luego a partir de no recuerdo cómo es que realmente los dotaban de energía, pero igual ya hay un proceso medio físico y creo que incluso también químico, pues lograbas hacer que tuvieran la energía suficiente como para recorrer un sistema. Creo que, creo que en uno era igual con más imanes, porque los imanes son la neta para los físicos experimentales, y en otro era con otro tipo de reacción. O sea, ahí sí, sinceramente, ahí sí me supera. Pero, o sea, es que esa es parte de la, ¿cómo te diré? Creatividad de los físicos, pues ver cómo haces eso. O sea, cuando sale una propuesta teórica, decir, bueno, ¿y cómo podemos experimentar para ver si esto es cierto o no? Y es literalmente lo que te preguntas, pues, ¿cómo chingados le hacemos para esto? O sea, nosotros sabemos esto, pero pues, ¿cómo? O sea, que si hacemos esto, lo descubrimos. La pregunta es cómo. Y ahí es donde ves de los mayores demostraciones y despliegues de ingenio que tiene para ofrecer a la humanidad, que son estos experimentos, en particular el LHC. O sea, ya ni estamos hablando de cómo pones a girar las partículas, eso ya es lo de menos. ¿Cómo detectas lo que hacen partículas adentro de un aro de cientos de kilómetros? O sea, son madres que, o sea, de niveles ridículamente pequeños, pues ¿cómo le haces para saber, uno, que se estrellen y dos, para detectar cuando se estrellan, pues ¿qué hacen? Entonces, todos estos detectores como ALICE, que me parece que de hecho se desarrolla y se da mantenimiento en el Politécnico, o sea, cosas que de verdad dices, güey, yo, por lo menos particularmente, yo jamás podría hacer eso. O sea, son cosas tan técnicas, tan específicas que es literalmente impresionante que se estén dando. O sea, que se haya logrado llegar a ese punto de la humanidad gracias a la ciencia, la tecnología, la ingeniería. O sea, de verdad es impresionante. Entonces, básicamente eso. O sea, si nos ponemos muy específicos, no tengo idea, pero a grandes rasgos es así.
Ok, y por ejemplo, la teoría de cuerdas, perdón si me estoy poniendo también No, algo tú técnico, pregunta. pero son temas que genuinamente tengo mucho tiempo que me han interesado y pues estoy aquí para preguntártelo, ¿no? Entonces, entonces la teoría de cuerdas parte de que empezaron a haber inconsistencias, para definirlo de esa manera, dentro de la teoría general de relatividad. Ujú. Y de ahí nace la, La teoría. este, Ujú. de ahí nace la teoría de cuerdas, pero ¿cuáles son las bases? Porque también eso no lo he logrado entender muy bien. Tengo entendido pues, que son un número X de dimensiones en las que vivimos, que nosotros estamos nada más en la tercera, sí, o en la Ujú. cuarta a través del tiempo. La verdad es que también no sé qué tanto de eso sea nada más babosadas que dijo alguien, Habladurías. ajá, que dijo alguien y que le creí. Entonces, por eso me gustaría confirmarlo contigo No, un pero poco, sí, que totalmente es cierto. O sea, la teoría de cuerdas, o sea, es una historia bastante vieja, pero que tomó, o sea, impulso a raíz de otros descubrimientos matemáticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero esencialmente, o sea, si nos vamos como a las puras bases teóricas, descubrieron que si suponemos que las partículas de todo, o sea, todo lo que forma el universo, esas partículas están formadas de pequeñas cuerditas, o sea, literalmente como cuerdas que están vibrando y según cómo vibren generan esa partícula. Si tienes eso en consideración junto con poniéndole una nueva geometría, poniéndole ciertas suposiciones por acá, por allá, muchísimas suposiciones, o sea, más de las que puedo mencionar en esta plática, pero con eso logras de alguna manera hacer que se lleve bien la teoría de como dices, la teoría de la relatividad general y la teoría cuántica de campos y encima unificas las fuerzas, o sea, hay cuatro fuerzas fundamentales en el universo, encima las cuatro las vuelves una, o sea, es como la teoría más cercana o el intento más cercano que se tiene y con cercano aún así es muy lejos de hacer una teoría del todo. O sea, de una teoría que a ok, partir de una teoría puedas describir cualquier fenómeno de la naturaleza. Entonces, eso es esencialmente la teoría de cuerdas, pero pues tiene sus desventajas. Como decías, una de ellas es que va contra muchas cosas que tenemos la intuición. Una es que tenemos 10 dimensiones más una temporal, o sea, en total 11 dimensiones. Entonces dices, pues entonces, ¿por qué nada más vemos 3 dimensiones espaciales y una temporal? Ah, bueno, ya, se inventan su desmadre matemático para justificar que eso sucede u otros problemas así de esa índole, que hay, bueno, esto viene desde la teoría cuántica de campos, pero hay unas cosas que se llaman renormalizaciones, o sea, cosas como de que hay eventos en el universo que deberían de tener energía infinita, cosa que desde luego es impensable, o sea, energía infinita como chingados. sí, Entonces se inventan otro recurso matemático para decir, ah, mira, pues si las evaluamos así, pues ya, mira, convergen. Bueno, o sea, ya tienes un resultado finito de energía, pero igual son otro instrumento matemático y la teoría de cuerdas está llena de instrumentos matemáticos para justificar esas cosas. Y el otro problema es que verificarla es hasta donde tenemos entendido y para nuestra tecnología actual es imposible. Habla de escalas tan diminutas que ningún experimento ni tecnología que concibamos podría detectarlas. Entonces, la teoría de cuerdas ha sido relegada a algo que se llama protociencia, con mucha suerte, o sea, que ni siquiera llega a ser ciencia, sino que se ok. queda en vistas hacerlo, pero pues es muy interesante, o sea, como que el debrayarse en esas ideas, pues es a final de cuentas lo que trajo por primera vez la idea y lo que ha hecho que muchos científicos hayan tenido varios resultados interesantes y que incluso, aunque la teoría de cuerdas no fuera cierta, ya ha habido ciertas aplicaciones de la teoría de cuerdas en otros aspectos de la física que ya tuvo su valor. O sea, ya ha habido problemas que no se podían resolver que gracias a la teoría de cuerdas ya se pudieron resolver, independientemente de que sea cierta o no sea cierta. Entonces, pues lejos de ser un divertimento matemático, físico, teórico, pues sí es una teoría muy interesante en la que las mejores mentes han volcado el ingenio, o sea, grandes mentes han volcado todo su ingenio y que sigue dando frutos en muchas cosas muy variadas. Ok, y por ejemplo, yo soy muy optimista, siempre lo he sido, de que
estamos siempre a poco tiempo de que haya, por ejemplo, un descubrimiento, algún experimento, un resultado que cambie completamente la manera en la que vemos, por ejemplo, este tema de la, pues, de la teoría de cuerdas, todo que ya se logra un entendimiento mucho más profundo de, pues, de la física cuántica, o también, por ejemplo, si te vas ya a la astrofísica, de la energía oscura, de la materia oscura, que son cosas diferentes, que también eso me intriga bien cabrón, que ahorita si quieres tocamos el tema, pero eh, ¿crees que estamos cerca o lejos de tener un descubrimiento de ese calibre? Depende, o sea, hay áreas y áreas. Por ejemplo, otra vez, no es que me mame la teoría cuántica de campos, que sí me mame, pero en general este experimento del LHC, que es hasta la fecha el experimento en física más importante que hay corriendo, o bueno, por lo menos el más costoso, si no el más importante, todos estos van encaminados para descubrir cosas sobre partículas y el modelo estándar, o sea, como teoría de cómo están organizadas las partículas, qué propiedades tienen y así, todas las cosas que están dentro de la física de partículas y las que la superan, como dices, la materia oscura, otras cosas sobre unas partículas que se llaman neutrinos, muchas cosas de esos temas podrían aparecer en este acelerador. Entonces, pues es cosa de seguir esperando. O sea, nosotros no podemos hacer nada más que seguir reventando particulitas hasta que un día salga algo, como lo que pasó con el bosón de Higgs, que de repente un día apenas iban a prender el acelerador, creo, apenas era como una... Ah, no, estoy confundiendo dos historias, pero bueno, el punto es que el LHC pues las echaron a girar y un buen día dijo, pa, este es el bosón de Higgs. Lo analizaron y dijeron, sí, sí es el bosón de Higgs, felicidades, nueva partícula. O sea, de un día para otro, o sea, no había manera de controlarlo. Y hay otros experimentos como más enfocados a la relatividad, por ejemplo, que no tiene tanto que se descubrió esto de las ondas gravitacionales, que es como el espacio haciendo oleaje, como las olas del mar. Entonces, este es el que te digo, que un día pues, pusieron un experimento que diseñaron para detectar por fin ondas gravitacionales, lo prendieron así, o sea, estoy exagerando, pero lo prendieron así como para hacer las pruebas, a ver si jalaba todo. Sí, vamos a prenderlo a ver si está todo funcionando bien, y les apareció una señal ahí. Ah, cabrón, si es, tú la mandaste la señal. No, yo no fui. Oye, pero ¿cómo? O sea, estaban viendo a ver cuándo, pensaban años que iban a pasar para detectar una onda gravitacional, y el día que estaban haciendo nada más prendiéndola para probar a ver si jalaba la máquina, ese día la descubrieron. Entonces, te digo, o sea, de que descubrimientos puede haber en cualquier instante. O sea, hay experimentos para descubrir sobre neutrinos, o sea, hay unos globos gigantes en el Ártico con unos espejos haciendo que lleguen neutrinos y reboten y lleguen al detector, esperando saber pues más sobre estas partículas, y cualquier buen día de estos nos dan resultados. También pueden dar falsos resultados. Alguna vez en ese mismo experimento se encontró un neutrino que viajaba más rápido que la luz, y ahí fueron los medios a hacer su desvergue. Pero no, hay una partícula más rápida que la luz y fue un error. Y a la fecha hay gente que sigue creyendo que los neutrinos son más rápidos que la luz, y no es cierto. Entonces, así como vivimos en una época en donde puede haber constantes descubrimientos que pueden revolucionar la física, pues también puede haber errores, también puede haber muchas cosas en esa índole y muchas otras teorías que pues, no esperamos ver ningún resultado hasta dentro de muchos años, u otras que esperamos ver resultados pronto, como el LHC, y probablemente no veamos más que en décadas. Entonces yo creo que es un poquito de ambas. Yo creo que sí pueden llegar cosas interesantes, pero hay que ser más mesurados porque pues nunca sabemos cuándo van a llegar. Lo único que sí puedo decir es que pues la gente siga trabajando en ello, siga teniendo el ingenio para seguir haciendo más experimentos y ayudar a desentrañar todas estas cosas que pues, nos quitan el sueño a nosotros los nerds de la física y las matemáticas. Ok, entonces, ¿qué pedo? Ese tema que me dijiste de las ondas en la fábrica espacio-tiempo, sí lo Gravitacionales. vi, Andrés, gravitacionales, perdón, parten de una colisión entre agujeros negros, ¿no? A millones y millones de años luz. Y Sí, fue o lo sea, que se detectó, algo principalmente. así he visto en un video. Sí, o Ah, sea, en realidad se dan por
por lo que se llaman sistemas binarios, que suena como un nombre muy aparatoso, pero en realidad se refiere a binario de dos, o sea, sistemas de dos cuerpos, que normalmente son estrellas, agujeros negros, objetos muy pesados que están girando uno alrededor del otro. Entonces ese vaivén que van haciendo, o sea, ya desde Einstein sabemos que el espacio no es una fibra sólida, o sea, no es como un escenario, sino es como una malla que se deforma, que se estira. Entonces, pues este baile que van haciendo los objetos, pues va deformando de alguna manera este chapoteadero cósmico que llamamos universo, y entonces esas ondas se van extendiendo. Y eso es simplemente lo que intentaron detectar. O sea, Einstein ya salía de la teoría que debían de haber estas ondas, pero pues nada, nadie había descubierto qué onda, ¿no? Hasta que diseñaron este experimento de LISA o LIGO, no, fue LIGO el que me parece, el que lo descubrió, que ya lo autorizaron, se lo pusieron a construir y pues ya dio el resultado, pero como que teóricamente se sabía desde hace casi 100 años. Ok, y luego, por ejemplo, ahorita están intentando comprobar teorías, así como tú dices, hace 100 años, 50 años, ya que se llega a comprobar, por ejemplo, ahorita con el bosón de Higgs, que la verdad no sé cuáles sean ni su propósito, ni su funcionamiento, ni sus aplicaciones, pero ¿cuánto te tardas, por ejemplo, en descubrir algo y en poder encontrar aplicaciones para la humanidad? ¿A qué me refiero con esto? A través de usarlo como una nueva fuente de energía subatómica, una energía cuántica, por ejemplo, algo por el estilo. O eso Sí, qué ya buena, es a través de miles y miles de años de estar descubriendo poco a poco, ya cuando se vuelven los temas tan complicados como lo son ahorita. sí, qué buena pregunta. Desgraciadamente no hay una fecha. O sea, hay aplicaciones que descubres inmediatamente y hay cosas que hasta la fecha no tienen absolutamente ninguna aplicación. Normalmente en la física experimental, bueno, primero, en la física teórica, normalmente no buscan aplicaciones o utilidades. Es lo que se le llama ciencia básica. Normalmente se hace con la finalidad de entender mejor el universo y que ese entendimiento nos lleve a otras cosas útiles para la sociedad, útiles para la tecnología, lo que sea, pero que nos lleve a otras cosas. Entonces, eso pasa con la ciencia básica. Bueno, por lo menos en el ámbito teórico y en la física, que es lo que un poquito sé más, y matemáticas. Luego de ahí, pues viene la parte experimental, que es corroborar estas cosas que nos están diciendo los señores y señoras físicos teóricos, que es pues, literalmente diseñar estos experimentos y ver, o sea, idearlos primero y diseñarlos, ejecutarlos y ver ya si es cierto o no es cierto. Y otra vez, este tipo como de ciencia básica tampoco debe tener necesariamente una aplicación. Es como de, pues, primero nos quitamos la duda de si es cierto o no, y ya que descubramos algo, pues vemos cómo le sacamos provecho. Y eso es chamba de otros físicos y de otros ingenieros, el ver, oye, mira, esto se me ocurrió y esto se puede hacer. Por ejemplo, esto con lo del bosón de Higgs, creo que de entrada, en cuanto a cuestiones prácticas, nació muerta esa idea. O sea, se está hablando de una partícula que realmente no tiene más implicación en el mundo real, más que explicar cómo funciona la masa. O sea, por qué las cosas que tenemos tienen masa y por qué interactúan con otras partículas y ya. O sea, pero no es como que podamos agarrar el bosón de Higgs y volverlo una fuente de energía. Ahora, el futuro dirá. O sea, a lo mejor Sí, en sí. 500 años estoy diciendo una estupidez y cómo no teníamos enfrente que el bosón de Higgs podía generar energía. Pero otra vez, primero se hace el descubrimiento y ya después alguien, algún maldito genio descubrirá cómo le sacamos provecho. Pero en un principio no vemos aplicaciones para ese tipo de cosas. Pero creo que el entendimiento de cómo funciona el universo sí nos puede llevar a otras cosas. Por ejemplo, la teoría de cuerdas, esta digo, teoría del todo que se intentó hacer, pues a finalidades prácticas no nos había llevado absolutamente nada hasta que de la teoría de cuerdas se desprendió una teoría, o no sé si es una teoría como tal, no sabría describirlo, pero un principio que se llama la holografía. La holografía es una técnica que consiste en agarrar una teoría, o sea, agarrar algo que sucede en el universo, lo jalas a otra teoría distinta, lo resuelves ahí y lo regresas a la teoría original para ver si ya quedó resuelto el problema.
Ok, ese es a Ok, grandes rasgos. Holografía es un mero término romántico, o sea, no tiene nada que ver con hologramas. O sea, bueno, sí, porque esta teoría está en 3 dimensiones y está en dos. Entonces estás como, no, al revés, está en dos y está en tres. Entonces como que lo proyectas como si fuera un holograma, pero es todo, ¿no? Es todo lo que tiene que sí. ver con, con los hologramas. Entonces, esta teoría, este principio de holografía, a uno se les ocurrió agarrar un problema no resuelto de la física, que es algo que se llamaba el plasma de quark gluones, un desmadre en la física, que no se sabía bien cómo se comportaba, lo agarraron, se lo trajeron a esta teoría de bueno, con holografía, esta teoría de cuerdas, por decirlo así, con estas técnicas, se resolvió allá, se regresó, se hizo el experimento y cuadraba con una precisión que no mames. O sea, fue una cosa impresionante. Entonces ahí ya hubo una aplicación de una teoría matemática que no teníamos ni puta idea que iba a servir para eso. Y bueno, ahora, ¿de qué sirve el saber lo de plasma de quark gluones? Ahora, a lo mejor así ya muy literalmente de a ver esto cómo nos va a ayudar a combatir el hambre en el mundo, probablemente nada en esa índole, pero Sí. sí nos ayuda a cosas más prácticas. El de entender cómo se dan estos fenómenos de altas energías, sí nos permite empezar a operar cosas de altas energías, sí nos permite desarrollar sistemas, no sé, por decir algo, como la energía nuclear por fusión, que es algo, es como el santo grial de las energías limpias, la energía por fusión. Entonces, pues entender cosas así de materia condensada y materia a super altos niveles de energía y la tecnología que se necesita para eso, pues sí nos podría ayudar para ese fin. Y ahora sí, una fuente de energía limpia, desde luego que nos va a ayudar al planeta. Entonces, a esto es a lo que voy con la ciencia básica. No todo tiene que tener una aplicación directa para que sea útil y valga la pena investigarlo. Lo mismo en matemáticas. O sea, por ejemplo, había un matemático que decía, y uno famoso, pero no me acuerdo su nombre, pero era uno de los importantes, no famoso, pero de los importantes, y decía, hay dos teorías que son totalmente infértiles en las matemáticas que jamás nos van a dar ninguna aplicación, la teoría de conjuntos y la teoría de números. Y ese matemático por ahí de 1700 estaba segurísimo que la teoría de números era súper inútil y hoy en día es lo que nos da toda la seguridad informática. Todas esas madres de que hoy Bitcoin es impenetrable y todo eso, papi, es teoría de números en acción. O sea, Sí. pero un güey de 1700, pues, ¿qué se iba a imaginar? Computadoras, esos conceptos, criptografía. Pues desde luego que no. Entonces yo creo que todas las ciencias básicas, y no me voy a quedar solo en matemáticas y física, creo que también en biología, en química, en todas las áreas donde puede haber investigación básica, no debe tener una aplicación inmediata, simplemente el conocimiento, la aplicación, bueno, más bien el descubrimiento de cómo funciona el universo, con la esperanza de que algún día, como esto es un trabajo en conjunto, alguien le saque provecho a esos descubrimientos que hizo esta persona. Porque imagínate, si todo fuera por cosas prácticas, no hubiéramos investigado nada de esto en un principio. Sí, en la madre. Pues, Saúl, podría quedarme horas y horas preguntándote Ay, de estos cabrón, sí es temas. cierto. Ni siquiera se pasó hecho madre. Dije, qué pedo que ya fue la hora. Pero sí, ni siquiera toqué el tema de la comedia y otro que también pues, me gustaría. Entonces, eh, pues bueno, muchas gracias. Para ya no quitarte más tiempo. Sé que tienes un compromiso ahorita. Entonces, gracias por venir. La verdad, sí, está chingón hasta que se nos hizo. Sí, mira, ya después Esto, de tanto desmadre. Sí, sí, no, y digo, ya estuvo, cualquier cosa, pues encantado de regresar a seguir platicando contigo, Kiko. ya quedó, Gracias no, por la hombre, invitación. yo encantadísimo de tenerte también, la verdad sí, me quedaron algunas dudas, pero sí te voy a tomar la palabra en un rato para la segunda parte, con mucho gusto. Y pues gracias, Saúl. Nada más para cerrar, ¿me quieres decir dónde, algo que le quieres decir a la gente, dónde te pueden seguir, dónde pueden ver tu contenido? Sí, yo estoy en todos lados como @Saúl Cortés MTZ, ando en Twitter, en Facebook, Instagram y TikTok principalmente. Entonces, pues hablando de todos estos desmadres, también sobre educación, también sobre comedia, también sobre las cosas que reflexiono. Entonces, hay cualquier cosa, pues síganme y estamos en contacto y pues un gusto verlos por allá todos y todas. Ya quedó como quiera, aquí les dejo todas las ligas en la biografía de YouTube, de Spotify, de todos lados, para que lo sigan. La verdad, sí, es un contenido muy valioso y pues así Gracias. intrigados van a estar después, ¿verdad? Saúl, muchas gracias y pues esto sería todo. Gracias también a ustedes los que están escuchando hasta aquí el final. Saludos, nos vemos la próxima semana.